Hola a los suscriptores que son geniales y bienvenidos si eres nuevo por aquí. Hoy tengo muchas ganas de arte, de despegar los pies de la tierra, así que vamos a desafiar la gravedad con Ariana Grande y Cynthia Erivo. Gala de los premios Oscar 2025. Esto es Over the Rainbow. Ustedes saben que se escribió especialmente para Judy Garland, la protagonista de El Mago de Oz. Somewhere over the rainbow. El original de Over the Rainbow está en la bemol mayor. Ariana Grande lo está cantando en si bemol mayor. Ariana es una soprano ligera. Esto significa que su timbre es muy claro, muy ligero, con facilidad para los melismas y para las notas agudas. Entonces, un la bemol a ella le quedaría muy grave. Por eso lo han hecho en si bemol. Way up high, there's a land that I've Qué bonito el arco heard iris. of once in a lullaby. Esto es un recurso pop. Por supuesto, Ariana es una estrella pop y se lo va a llevar todo a su terreno. Somewhere over the rainbow. Qué bonito vibrato. Consistente. Ahora aquí no ha partido la frase. La primera frase sí la partió. La primera vez hizo somewhere y tuvo que respirar, pero aquí ya no respiró. Entonces se escucha mucho más bonita la frase completa cuando controlas la respiración hasta el final, pero por supuesto es más difícil de hacer. Skies are blue. ¡Qué bonito! Blue. Un recurso también blue del blues. And the dreams that you dare to dream really do come true. Qué bien que hayan empezado este medley, este popurrí con Over the Rainbow, porque están haciendo una conexión de las películas anteriores a esta. En este caso, The Wizard of Oz, la película de Judy Garland, y Wicked sería la precuela. Wicked sería la historia que sucedió antes de la llegada de Dorita con el tornado. Someday I'll wish upon a star and wake up where the clouds are far behind me. Behind me. Ahí se quedó en la disonancia. Claro, es la sexta añadida, pero el acorde no tampoco es tónica. But troubles melt like lemon drops way above the chimney tops. Uy, ¿están viendo los zapatos rojos? Yo soy fan del Mago de Oz. He visto todas las versiones que existen y cuando era niña veía una serie de animados. Y ustedes saben que los zapatos rojos de Dorothy o Dorita en español es todo un símbolo al que ella está haciendo referencia y es importante en la historia. No voy a hacer spoiler por si alguien todavía no conoce la historia. That's where you find me. Pues mira, yo vi una entrevista de Ariana donde ella decía que para ella los agudos son muy fáciles por lo que explicaba de que es una soprano ligera y que a ella le costaban más los graves. Aquí ella está todo el rato en su registro medio y está consiguiendo mucho cuerpo en la voz. Su voz es muy ligerita, tiene poco peso y en este tipo de notas, ese tipo de voces tienen menos volumen y menos cuerpo. Nada de esto es una crítica, esto es una descripción de los hechos de las voces. Entonces aquí se ve que ha trabajado para lograr todo un belt, esa voz de pecho con mucho cuerpo y suena muy bien. Me encanta Ariana, a mí me encanta Ariana. Sigo. Mira, tiene que partir la frase, pero esta canción es difícil, ¿eh? Esta canción es difícil, encima que se ha versionado tanto. The birds fly, birds fly over the rainbow. Why, then why can't Ven que I? aquí en el grave se siente que tiene menos peso. Y también está usando un poquito de aire en la voz, una voz con aire, aireada, airy voice. If happy little bluebirds fly Qué bonito el aire que pone. beyond the rainbow, why? Si los pájaros vuelan felices sobre el arco iris, ¿por qué yo no puedo? ¡Ay, qué bonita esa letra! Oh, why can't
La orquestación es una maravilla. El timbre de Ariana es tan bonito. Muy bien, ¿ahora qué viene? ¡Wow! Imagínense, señores, cantar delante de toda esa industria de mega estrellas. Madre mía, eso debe ser súper imponente. Con permiso. La ovación cuando entró Cynthia, porque es que la tipa canta. Y además hizo un trabajo espectacular como actriz en Wicked y lo están reconociendo con ese aplauso. ¡Wow! I think of a place where there's love overflowing. Ok, uy, me erizo las conexiones. Esto es The Wiz. The Wiz es un musical de Broadway, si mal no recuerdo, en 1975, que también se le hizo una versión para el cine. Está nada más y nada menos que Diana Ross, Michael Jackson, un elenco todos estrellas, y es como el Mago de Oz en negro para la comunidad afroamericana. I wish I was home, I wish I was back there with the things I've been knowing. Esta mujer tiene un registro tan homogéneo, tan parejo, desde el grave hasta el agudo. Esa mujer es una superdotada del canto. Si está cantando en el tono original, sigue siendo si bemol. Aunque la afinación, fíjense, la afinación en que está tocando la orquesta, en que ellas están cantando, no es 440 hercios como este piano. Por eso, si tienen un oído bien entrenado, van a notar esa pequeña diferencia. When that makes the tall grass bend into leaning. Suddenly the raindrops that fall, they have a meaning. O sea, estamos haciendo un homenaje a The Wiz, The Wizard of Oz. Estamos haciendo un homenaje al teatro musical y al cine. Sprinkling the sea. Ay, mamá, esas uñas, o sea, me arañas. Las uñas también son un homenaje al personaje de Elphaba, que es el que interpreta en Wicked, que es la bruja supuestamente mala. Lo que me gusta de Wicked es que no hay tal cosa entre bien y mal. Ese maniqueísmo no es simple en Wicked. Wicked tiene un guión muy profundo humanamente. Makes it all clear. Esa mujer se le entiende en todos los runnings, es tan clara, tiene tanta alma, tiene un timbre de voz tan bonito y ha estudiado tanto el canto, que hace que todo parezca tan natural, tan sencillo de hacer, porque lo domina magistralmente. Muy hablado. But I still know where I'm going. Ese vocalizar y decir mucho es muy propio del teatro musical. La letra cantada tiene mucha intención. I have had my mind spun around in space, and yet I've watched it growing. Y fíjate que esta canción está todo el rato en las notas de registro grave. Un fa. Esto es un fa por debajo del do central. Fa, si, si, do, do. Eso es grave, es registro de la contralto. Y después ella va a cantar Defying Gravity. Cuidado, ¿eh? ¡Ah! Registro agudo. Mira el salto que hemos dado. Si bemol 4. El do famoso de pecho, el do agudo de pecho es este, el do 5. Esta mujer está dando clase magistral de canto. Uy, cómo hace los golpes clóticos, todos esos detalles que hace con la laringe, me encanta. Tengo que contarla porque el copyright del Oscar está súper fuerte. Y cuando sube el agudo y tiene ese color del twang, ese color de voz tan propio de su raza también, y que las mejores voces vienen de ahí, lo siento. Ella al mismo tiempo le da como una cobertura, que eso se logra con el velo del paladar. Ella le da una cobertura que no tira todo el timbre así impactante hacia adelante, incisivo, no, está aperto más macoperto, como dirían los italianos. El vibrato. Ahí, perfecto. Cierra la U.
La gente se vuelve loca, o sea, el vestido es hermoso, hermoso. Vale, tengo que parar. Viene lo que todos estamos esperando. Yo me estoy erizando. Esta canción me encanta. Es una canción que desafía la gravedad y desafía tus cuerdas vocales de arriba para abajo. ¡Ay! Van a entrar en Unlimited. Unlimited. ¡Qué bonita voz! Together we're unlimited. ¿Saben que el compositor de Wicked, Stephen, él dijo que se había inspirado en esta melodía Unlimited en Over the Rainbow? Entonces fíjate cómo tiene conexión ya el medley, pero al mismo tiempo tú dices, ¿qué tiene que ver eso con Over the Rainbow? Somewhere over Unlimited. Ha usado esas notas, pero eso es una referencia, es una inspiración. Aquí no habría copia porque si él no te lo explica, tú no te hubieras enterado. Y esa es la diferencia entre inspiración, referencia y copia burda. Together we'll be the greatest team there's ever been. Glinda. Glinda es el nombre del personaje de Ariana en Wicked, es el nombre de la bruja buena, es una pedazo de Dreams the way we planned them. If we work in tandem, there's no fight we cannot win. Cuando yo vi estas dos elegidas para hacer los personajes, yo estaba pensando cómo empastarían sus voces. Y la verdad que no me esperaba que empastaran tan bien. Just you and I defying gravity. Pedazo de canción. With you and I defying gravity. Vale, ahí está Cynthia haciendo la voz de abajo, está armonizando la melodía que la ha tomado Ariana, la melodía, la primera voz. With you and I defying gravity. Es lo que está haciendo Cynthia. They'll never bring us down. El vibrato, vale. Preparación para el clímax. Ya tú sabes que viene ese re bemol y ese fa 5. Todo el mundo lo está esperando y dice, venga, despeíname la oreja. So if you care to find me out to the western sky. Lo que hablé al principio de la respiración, aquí ya no partió la frase. Que por un lado, eso a la hora de colocar te ayuda a que todo esté colocado en el mismo sitio, pero demanda más aire y puede provocar que la afinación no esté perfecta. Has someone told me lately? Qué bonito ese told. En vez de estar en la máscara, está por la parte de atrás de la máscara, hacia aquí atrás. Everyone deserves a chance to fly. Y a la vez ella te dice cada palabra tiene un significado, cada palabra la está cantando y no le está pasando por encima. And if I'm flying solo, at least I'm flying free. ¿Viste ese golpe glótico al final? Que deja que se levante la laringe a propósito como un recurso expresivo. To those who ground me, take a message back from me. Es una canción que requiere que tengas el grave muy bien resuelto, el medio muy bien resuelto y también el agudo. Y está todo el tiempo desafiando la gravedad, como decía, y tiene muchos saltos la canción. Tell them how I am defying gravity. Y repite de nuevo el estribillo, tell him how I am. I'm flying high, defying gravity. Hace que todo luzca tan sencillo. Eso es tan complicado de cantar. And soon I'll match them in renown. Qué bonito el grave. And nobody Mira los ojos. in all of Mira, aquí lo está cantando más. Esto muchas veces se actúa, se hace medio hablado, pero aquí lo está cantando. no wizard that there is or was is ever gonna bring. También Wicked es un musical pop, entonces admite este tipo de adornos, estas ciertas libertades, y tienes la suerte de que el director musical te lo permita. Bueno, pero ella es Cynthia Erivo, ella no va a tener esos problemas, espero. Sin respirar, a recogerse. No, mamá, ahí yo he visto respirar muchas veces y con toda la licencia. Antes del down pudo haber respirado y no respiró. No está haciendo vibrato. Eso te permite mantener la nota más larga sin que requieras aire extra.
te ríes así porque no le cuesta nada, lo está disfrutando, lo tiene todo colocadísimo, con mucho poder, con mucho control y lo está disfrutando. ¿Qué más quieres en la vida? Genial. A ver, ese ho del final es como el landmark, es el sello, es la estampa de Wicked de esta canción Defying Gravity, porque es el final del primer acto. Entonces ella lo ha redefinido, como mismo Elphaba redefine la gravedad, ella ha redefinido ese sello sonoro de Defying Gravity, ha hecho todo ese melisma alrededor de eso, y ahora es la versión de Cynthia Erivo. ¡Me encanta! La gente se vuelve loca. Nos volvemos locos. Te voy a decir una cosa, ya cuando aplaude así tanto la gente, ya tú no te puedes escuchar. Yo creo que por eso también ha cortado la nota, porque hay un momento en que tú dices, ¿qué nota estoy cantando? La gente está aplaudiendo muy fuerte, la orquesta está muy fuerte, el coro está muy fuerte. Yo quiero oír los aplausos, yo quiero reaccionar a los aplausos, señores. Está de pie toda la industria de Hollywood. Madre mía, eso debe ser tan imponente. Ella se ha parado ahí con una seguridad en el talento y en la técnica que tiene. Porque claro, cuando te paras ahí, las emociones... bueno, es que también tener un control de las emociones tremendo. Hay que tener un control de las emociones, de la técnica y una seguridad en ti misma, en tu talento. Oh, wow, ella se lo está disfrutando porque también es un momento tan importante. Ella se lo está disfrutando. Wow. Y la humildad con que Ariana, siendo una super pop star, se ha puesto así al ladito y la ha acompañado y le ha dado la mano como una amiga. Porque al final, a ver, Glinda no es tan buena, ni Elphaba es tan mala, como los seres humanos. Y es lo que me gusta de Wicked. ¡Qué bonito! Me encanta esa versión que le hice. Tantas cantantes de teatro musical que lo han hecho magistralmente. Las que yo vi en vivo eran magistrales. Rachel Tucker a mí me encanta, más súper musical. Indina fue la primera que lo hizo, Indina Menzel. Ella tiene el poder vocal, el powerhouse, esa fuerza en su voz y al mismo tiempo esa cobertura que le da el techo para que no sea todo un chorro de voz descontrolado. Tiene tanto control. Entonces yo realmente quisiera empezar a traer al canal cosas de más nivel, quisiera poder enseñarles más cosas. Muchas veces me quedo con muchas cosas por dentro para que todo el mundo pueda entender lo que estoy diciendo. Déjenme en sus comentarios a qué cantante quieren que reaccione, déjenme los links de qué géneros musicales quieren que hablemos. Entonces level up, vamos a hablar un poquito más de música aquí, vamos a subir un poco el nivel porque aquí somos geniales. Y si no estás suscrito no eres genial, ¿qué estás esperando? Suscríbete y activa la campana para que YouTube te notifique cada vez que yo suba un video. No te cuesta nada, es gratis y vas a tener siempre contenido. Pronto estaré haciendo un sorteo en el canal. Voy a regalar clases de canto o asesorías musicales. Y para ello, ¿qué hay que hacer? Suscribirse al canal o traer un amigo para que se suscriban. No te lo pierdas porque no voy a dar una clase, voy a dar 4 clases gratis. Yo soy Jenal y si te suscribes eres genial y puedes obtener clases o asesorías musicales gratis. ¡Chao!